Cuando hablamos del viejo oeste, de inmediato surgen en nuestra mente imágenes creadas por el cine: sheriffs duros con estrellas brillando en el pecho, cowboys solitarios que vagan de ciudad en ciudad y duelos pactados al mediodía en calles polvorientas, bajo la mirada tensa de toda la población. Esa es la versión que Hollywood vendió al mundo durante décadas. ¿Pero realmente era así? La verdad es que la mayoría de esas escenas jamás ocurrió de la forma en que tú imaginas. Hollywood transformó episodios aislados en clichés, exageró la violencia y creó arquetipos que no existían en la vida real. La rutina de un cowboy era mucho menos glamorosa, los duelos eran rarísimos y hasta la composición de las ciudades era muy distinta de lo que solemos ver en la pantalla. Hoy vamos a separar mito de realidad. Y ya te adelanto, el viejo oeste real puede que no haya sido tan espectacular como el del cine, pero era un lugar aún más fascinante, lleno de contradicciones y sorpresas. En las películas, como Solo ante el peligro o Los Siete Magníficos, cada ciudad parece un campo de batalla. Los disparos suenan a cada momento y cada celún es escenario de peleas mortales. Pero los registros históricos muestran que, aunque la violencia existía, no era tan constante como Hollywood hace parecer. Ciudades famosas como Dodge City, Tombstone y Abilene quedaron marcadas por su fama de violentas, pero estudios realizados por historiadores como Robert Dijkstra, en The Cattle Towns, revelan que en muchos años estas ciudades tuvieron menos homicidios que grandes centros urbanos como Nueva York o Chicago en la misma época. En Dodge City, por ejemplo, hay registros de años enteros con solo 1 o 2 asesinatos. Esto no significa que el oeste fuera pacífico. Peleas en saloons, asaltos a diligencias y ataques a trenes realmente ocurrían. Pero Hollywood multiplicó estos eventos, convirtiéndolos en rutina. El resultado es que la imagen popular del oeste se volvió la de un lugar sin ley, donde la muerte estaba en cada esquina, algo que simplemente no corresponde a la realidad histórica. Una de las imágenes más icónicas creadas por Hollywood es la del duelo marcado para el mediodía. Dos hombres se enfrentan en silencio, manos sobre las fundas, mientras toda la ciudad observa. Esta escena quedó inmortalizada en películas como Solo ante el peligro, de 1952, y se convirtió casi en un símbolo del viejo oeste. En la realidad, duelos de ese tipo eran rarísimos. La mayoría de los enfrentamientos ocurría de forma inesperada: discusiones en bares, peleas por juegos de cartas o emboscadas en callejones. El famoso duelo entre Wild Billy Koch y Davey Stoudt, en Springfield, en el año 1865, es uno de los pocos registros de un enfrentamiento en una plaza pública que se asemeja a lo que muestra el cine. Y justamente ese episodio sirvió de inspiración para que Hollywood creara la escena clásica del duelo. Pero lo que el cine no muestra es que las armas de la época no favorecían ese tipo de confrontación. Revólveres como el Colt Navy o el Colt Peacemaker eran pesados y lentos de desenfundar. Nadie entrenaba saques rápidos como vemos en las películas. Era mucho más común un disparo a quemarropa que un intercambio de tiros ensayado. El duelo limpio, con hora marcada, fue más una invención hollywoodense que una práctica cotidiana. Si Hollywood hubiera retratado la verdadera vida de los cowboys, difícilmente estas películas habrían tenido tanto éxito. En el cine, vemos a los cowboys retratados como héroes románticos, aventureros solitarios y libres, como en Rastros de Odio o Grupo Salvaje. Pero la realidad era mucho menos glamorosa. Un cowboy común pasaba de 12 a 16 horas al día a caballo, conduciendo ganado por cientos de kilómetros en condiciones durísimas. Dormía al aire libre, enfrentaba tormentas, inundaciones, calor extremo y frío cortante. La alimentación era simple y repetitiva: carne seca, frijoles, pan duro y café aguado. El salario era bajo, en promedio, $30 a $40 al mes, equivalente al sueldo de un obrero común, sin los peligros ni los sacrificios de la vida en el camino. Además, la mayoría de los cowboys no estaba compuesta por hombres blancos adultos, como muestra Hollywood. Muchos eran adolescentes de 16 a 25 años, buscando una forma de sustento. Un número significativo eran exesclavizados, mexicanos e incluso nativos americanos, que encontraron en la ganadería una oportunidad de supervivencia. La soledad también era una parte constante de esta vida. Durante semanas, los cowboys casi no veían ciudades, mujeres ni familiares. El cowboy real no era un héroe lleno de estilo, sino un trabajador rural mal pagado, cubierto de polvo y cansancio.
Hollywood de las décadas de 1930 a 1960 mostraba un oeste casi exclusivamente blanco. Pero la historia revela un escenario completamente diferente. Investigadores como William Loren Katz, en el libro de Black West, muestran que cerca de 1 de cada 4 cowboys era negro. Muchos eran exesclavizados que encontraron en la vida del campo una oportunidad de sustento, y en cierta medida, de libertad. Además de ellos, había un gran número de mexicanos, descendientes directos de los vaqueros españoles que introdujeron muchas de las técnicas de manejo del ganado. Los nativos americanos también desempeñaron papeles importantes, al igual que trabajadores chinos, especialmente en la construcción de los ferrocarriles. Y no podemos olvidar a las mujeres. Aunque Hollywood redujo sus papeles a bailarinas de Saloon o damas en peligro, muchas fueron pioneras, agricultoras, maestras, médicas e incluso dueñas de negocios respetados. La diversidad del viejo oeste fue borrada por el cine porque, en la época en que se produjeron estas películas, el prejuicio racial y de género aún era muy fuerte en Hollywood. Otro punto que el cine siempre distorsionó son las armas. En los westerns, los pistoleros disparan balas infinitas, como si los revólveres fueran ametralladoras portátiles. Pero los revólveres más comunes, como el Colt Single Action Army, tenían solo 6 disparos. Y, por seguridad, muchos cowboys cargaban apenas 5 balas, dejando una recámara vacía para evitar disparos accidentales. Después de disparar, era necesario recargar bala por bala, un proceso lento y arriesgado en medio de un enfrentamiento. Los rifles y las escopetas eran, de hecho, más comunes en muchas situaciones, principalmente para la caza o la defensa a larga distancia. Además, los tiroteos prolongados, como los que vemos en películas como Sin Perdón, eran prácticamente inexistentes. La mayoría de los intercambios de disparos duraba apenas unos segundos. Muchas veces, el simple acto de sacar el arma ya ponía fin a la pelea. La realidad era mucho menos cinematográfica, pero también más tensa, porque la vida de alguien podía terminar con un solo disparo. Por último, hablemos de las ciudades. En las películas, casi siempre aparecen como pueblos polvorientos, decadentes y llenos de pistoleros. Pero la verdad es que muchas de estas ciudades eran prósperas y vibrantes. Ciudades como Deadwood, Virginia City y San Francisco crecieron rápidamente con las fiebres del oro y la plata. Había periódicos, escuelas, iglesias, hoteles e incluso teatros que recibían compañías provenientes del este de Estados Unidos y hasta de Europa. Según el historiador Richard Witte, en It's Your Misfortune and None of My Own, el oeste era mucho más urbano y conectado de lo que Hollywood suele mostrar. Claro que algunas ciudades terminaron convirtiéndose en pueblos fantasma tras el fin de la minería o de las rutas ganaderas. Pero, en su apogeo, eran centros de comercio, cultura y vida social. Imagina asistir a una ópera en plena década de 1870 en Virginia City, mientras Hollywood insiste en mostrar solo calles polvorientas y tiroteos. Esa era la verdadera cara del oeste. Hollywood creó un viejo oeste cinematográfico, duelos dramáticos, pistoleros imbatibles, cowboys heroicos y ciudades siempre al borde de la destrucción. Pero la realidad era mucho más compleja. El oeste fue, sí, escenario de violencia en ciertos momentos, pero también fue un lugar de trabajo duro, diversidad e incluso prosperidad. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos mitos te sorprendió más? ¿El de los duelos al mediodía, el de los cowboys glamorosos o el de la diversidad olvidada? Deja tu comentario aquí abajo, porque realmente quiero saber tu opinión. Y si te gusta descubrir la verdad detrás del viejo oeste, suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a explorar aún más curiosidades e historias del viejo oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!